El montanismo fue un movimiento que apareció en el siglo II. Surgió en una región de Asia Menor llamada Frigia. Este movimiento no buscaba crear una nueva religión desde cero. Más bien, sus seguidores creían que estaban renovando la fe cristiana. Pensaban que el Espíritu Santo estaba hablando de nuevo, como en los tiempos de los apóstoles. Para ellos, la iglesia se había vuelto demasiado cómoda y mundana. Había perdido el fuego y la pasión de sus primeros días. Por eso, sentían que Dios enviaba una nueva revelación, una nueva profecía para despertar a los creyentes y prepararlos para el fin del mundo, que creían inminente. El movimiento tomó su nombre de su fundador, un hombre llamado Montano. Antes de convertirse al cristianismo, se cree que Montano era un sacerdote de una antigua religión pagana. Alrededor del año 170, Montano comenzó a tener experiencias proféticas. Afirmaba que el Espíritu Santo hablaba directamente a través de él. No se veía a sí mismo como un simple mensajero. Él se presentaba como la voz misma del Paráclito prometido por Jesús en el Evangelio de Juan. Esta afirmación era extremadamente audaz y para muchos peligrosa. Era una declaración que ponía en duda la autoridad establecida de los obispos y la tradición que ya se estaba formando en las comunidades cristianas de todo el imperio. Junto a Montano, dos mujeres se convirtieron en figuras centrales del movimiento. Sus nombres eran Prisca y Maximila. Ellas también afirmaban ser profetisas del Espíritu Santo. Al igual que Montano, entraban en estados de éxtasis y pronunciaban oráculos. Sus palabras eran recogidas por sus seguidores como revelaciones divinas. Estas profecías a menudo hablaban de la segunda venida de Cristo. Anunciaban que la Nueva Jerusalén descendería pronto del cielo, y no lo haría en cualquier lugar, sino en un pequeño pueblo de Frigia llamado Pepusa. Este lugar se convirtió en el centro sagrado del montanismo, atrayendo a seguidores de muchas partes. La promesa de una comunicación directa y continua con Dios fue muy atractiva para muchos cristianos. En una época en que la persecución era una amenaza constante, el mensaje montanista ofrecía consuelo y un sentido de propósito. Prometía una experiencia espiritual más intensa y personal. Sus líderes promovían un estilo de vida muy estricto. Exigían ayunos rigurosos, prohibían segundos matrimonios y animaban a buscar activamente el martirio. Creían que esta disciplina era necesaria para ser dignos de la nueva era que estaba por llegar. El movimiento se extendió rápidamente desde Frigia hacia otras partes del imperio, llegando incluso a África y a Roma. La característica más distintiva del montanismo era su forma de profecía. Los profetas montanistas no hablaban como los antiguos profetas de Israel. No decían, así dice el Señor. En cambio, Montano declaraba, yo soy el Señor Dios Todopoderoso. Hablaba en primera persona, como si fuera Dios mismo. Esto era profundamente perturbador para muchos cristianos. La tradición de la Iglesia enseñaba que los profetas eran instrumentos de Dios, pero mantenían su propia conciencia y personalidad. La forma de hablar de Montano parecía borrar la distinción entre el creador y la criatura, lo cual era visto como una forma de arrogancia espiritual sin precedentes y muy peligrosa para la fe. Estas profecías ocurrían durante estados de éxtasis frenético. Los testigos describían cómo Montano, Prisca y Maximila caían en trances, perdían el control de sus sentidos y hablaban con voces extrañas. Sus cuerpos podían convulsionar o quedar rígidos. Los críticos del movimiento veían estos fenómenos con gran sospecha. Para ellos, no se parecían a la sobriedad espiritual de los apóstoles. Más bien, les recordaban a los oráculos paganos, como el de Delfos, donde las sacerdotisas también entraban en trance para dar sus predicciones. Esta similitud con prácticas paganas fue uno de los argumentos más fuertes utilizados por los obispos para desacreditar la nueva profecía y alejar a los fieles. Además del estilo, el contenido de las profecías era un problema. Los montanistas afirmaban que sus revelaciones complementaban y perfeccionaban las enseñanzas de Jesús y los apóstoles.
Anunciaban nuevas reglas morales y disciplinares que, según ellos, el Espíritu Santo estaba revelando para la etapa final de la historia. Esto chocaba directamente con la creencia de que la revelación pública de Dios se había completado con la muerte del último apóstol. Aceptar las profecías montanistas significaba aceptar que la Biblia no era suficiente. Implicaba que la Iglesia necesitaba una fuente de autoridad continua y nueva, fuera de las Escrituras y de la enseñanza de los obispos. El rigorismo moral del montanismo fue otro punto de conflicto. Sus líderes imponían ayunos más largos y severos que los acostumbrados en la Iglesia. Condenaban cualquier tipo de celebración o comodidad mundana. Prohibían a las viudas y viudos volver a casarse, considerándolo una forma de adulterio. Y lo más controvertido, exaltaban el martirio. Animaban a los creyentes a no huir de la persecución, sino a ofrecerse voluntariamente a las autoridades romanas. Si bien la Iglesia honraba a sus mártires, esta búsqueda deliberada de la muerte era vista como un fanatismo imprudente, una tentación al orgullo en lugar de un acto de fe humilde y de confianza en la providencia de Dios. La reacción de los líderes de la Iglesia no fue inmediata ni uniforme. Al principio, algunos obispos se mostraron cautelosos. El anhelo de una vida espiritual más profunda y la creencia en los dones del Espíritu eran parte integral del cristianismo primitivo. Por eso, no querían apagar el Espíritu, como advertía el apóstol Pablo. Sin embargo, a medida que las afirmaciones de Montano se volvían más extremas, la preocupación creció. Los obispos de Asia Menor fueron los primeros en actuar. Celebraron sínodos y examinaron a los profetas. Intentaron realizar exorcismos, creyendo que podían estar poseídos por demonios en lugar de inspirados por Dios, pero los montanistas se negaron. Escritores cristianos importantes pronto se unieron al debate. Ireneo de León, un gran defensor de la tradición apostólica, escribió sobre el montanismo. Aunque fue crítico, adoptó un tono relativamente moderado. Reconoció el peligro de sus nuevas profecías, que contradecían la fe recibida de los apóstoles. Sin embargo, también advirtió a otros líderes, como al obispo de Roma, que no actuaran con demasiada dureza contra ellos. Eusebio de Cesarea, el gran historiador de la Iglesia, recopiló muchos testimonios de la época. Citó a un autor anónimo que describió detalladamente los éxtasis de Montano y sus seguidoras, calificándolos de posesión y locura, y no de obra del Espíritu Santo. Hipólito de Roma también escribió en contra del movimiento. En su obra Refutación de todas las herejías, clasifica al montanismo como una desviación de la verdadera fe. Critica su pretensión de tener una revelación superior a la de las Escrituras. Para Hipólito, y otros como él, la autoridad final descansaba en la tradición transmitida por los apóstoles y preservada por los obispos en sus iglesias. Las profecías de Montano, al no estar enraizadas en esa tradición, no podían ser aceptadas. Eran una innovación peligrosa que amenazaba con dividir a la Iglesia y confundir a los fieles con doctrinas extrañas y ajenas al Evangelio. Quizás el converso más famoso al montanismo fue Tertuliano de Cartago. Tertuliano fue uno de los más brillantes teólogos de su tiempo. Al principio, fue un fuerte defensor de la ortodoxia. Sin embargo, se sintió atraído por el rigorismo moral y la disciplina espiritual de la nueva profecía. Creía que la Iglesia se había vuelto demasiado laxa en su moral. En el montanismo, encontró el fervor que sentía que faltaba en la comunidad principal. Su adhesión dio al movimiento un gran prestigio intelectual, pero finalmente lo separó de la comunión con la mayoría de las iglesias. Su caso muestra lo atractivo que podía ser el movimiento, incluso para las mentes más agudas de la cristiandad. El rechazo final del montanismo por parte de la mayoría de la Iglesia se basó en razones tanto teológicas como prácticas. Teológicamente, el punto central fue la cuestión de la revelación. La Iglesia llegó a la conclusión de que la revelación pública y definitiva de Dios para la salvación de la humanidad había sido entregada a través de Jesucristo y los apóstoles.
Esta revelación estaba contenida en las Sagradas Escrituras y en la tradición apostólica. Las profecías de Montano pretendían añadir algo a este depósito de la fe, lo cual fue considerado inaceptable. Se estableció el principio de que no habría nuevas revelaciones públicas después de la era apostólica, una idea fundamental para la estabilidad de la doctrina. Desde un punto de vista práctico, el montanismo era una amenaza directa a la unidad y la estructura de la Iglesia. Al proclamar una autoridad basada en la profecía directa e individual, socavaba el papel de los obispos. Los obispos eran vistos como los sucesores de los apóstoles, encargados de guardar y enseñar la fe de manera fiel. Si cualquier persona podía levantarse y afirmar que hablaba directamente por Dios, la autoridad de los obispos se desvanecería. Esto conduciría al caos y la división, con innumerables profetas compitiendo entre sí. Para mantener la unidad, la Iglesia afirmó la necesidad de un liderazgo ordenado y una estructura visible que pudiera discernir y proteger la verdadera doctrina. La controversia con el montanismo obligó a la Iglesia a reflexionar más profundamente sobre la naturaleza del Espíritu Santo y sus dones. No se negó la posibilidad de la profecía o de los dones espirituales. Sin embargo, se estableció que cualquier don debía ejercerse en orden y en sumisión a la comunidad y sus líderes. Un verdadero don del Espíritu, se argumentó, nunca llevaría a la arrogancia, el desorden o la división. Por el contrario, edificaría a la Iglesia y promovería el amor y la unidad. El fanatismo y el individualismo extremo de los montanistas fueron vistos como señales de que su inspiración no provenía de la fuente divina, sino de algo muy diferente. Al final, la experiencia con el montanismo dejó una lección duradera. La Iglesia aprendió la importancia vital de aferrarse a la tradición apostólica como ancla de la fe. Reforzó la idea de que la unidad no era algo opcional, sino un elemento esencial de su naturaleza. Aunque el movimiento montanista sobrevivió en algunas regiones durante varios siglos, fue gradualmente marginado y desapareció. La gran mayoría de los cristianos optó por la fe enseñada por los obispos en comunión unos con otros, una fe basada en las Escrituras y transmitida de generación en generación. La crisis fortaleció la estructura de la Iglesia y clarificó su comprensión de la autoridad y la revelación.